1 de noviembre de 1396. La Catedral de Saint Paul en Londres está llena de cientos de velas de baile contra ventanas góticas. El órgano resuena a través de los naves, mientras que la procesión real progresa en el pasillo central. Pero no es una ceremonia ordinaria. Es el matrimonio de un hijo de 6 años. Isabelle de Francia, la princesa más joven de Europa, avanza hacia el altar, donde Richard II, rey de Inglaterra, un hombre de 29 años lo espera. Vestida con cerdas doradas acostadas sobre piedra, la niña apenas puede soportar el peso de su corona en miniatura. En unos minutos, será declarada reina de Inglaterra, sellando una alianza política que cambiará el destino de 2 naciones. ¿Cómo se convirtió un niño tan pequeño en la pieza central de la diplomacia medieval, en lo que era más brutal? Para comprender el trágico destino de Isabelle, debemos regresar a Francia en el siglo XIV, en un momento en que el reino vivía a la sombra de la locura real. Isabelle nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palais du Louvre. Hija de Charles V de Francia e Isabeau de Baviera, era la cuarta hija de la pareja real, una princesa nacida en tiempos oscuros, lo que marcaría toda su existencia. Su padre, Charles V, era conocido como Charles Le Fou, debido a los episodios de demencia que lo han estado afectando desde la edad de 24 años. Durante sus crisis, el rey ya no reconoció ni su esposa ni sus hijos. Pensó que estaba hecho de vidrio, y que se rompería si alguien lo tocara. A veces huyó por los pasillos del palacio, gritando que los enemigos lo perseguían. Francia vivía en el caos. Ella fue gobernada por regentes que discutían el poder, mientras que el rey seguía siendo prisionero de su propia mente. La madre de Isabelle, Isabeau de Baviera, fue igual de controvertida. Ambiciosa y sin escrúpulos, se había aprovechado de la enfermedad de su esposo para acumular poder y riqueza. Las crónicas de la época la describen como una mujer disuelta, manteniendo a varios amantes, descuidando a sus hijos. Para Isabeau, sus hijas eran solo peones preciosos en el gran juego político europeo, destinados a sellar alianzas a través de bodas arregladas. Little Isabelle creció en este entorno tóxico, rodeado de palacios e intrigas de inestabilidad. Francia fue destrozada por la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, por conflictos entre Armagnacs y Borgoña, y por las terribles consecuencias de la locura real. Para un niño sensible, sea testigo de las crisis de su padre, y el frío cálculo de su madre, sembró un trauma silencioso, una soledad helada que la seguiría toda su vida. En 1396, mientras que Isabelle tenía solo 6 años, surgió una oportunidad diplomática, una oportunidad que cambiaría su destino para siempre. Richard II de Inglaterra, después de años de guerra contra Francia, estaba buscando paz, para consolidar su poder interno. Había perdido a su primera esposa, Anne de Bohemia, y necesitaba una nueva alianza matrimonial para garantizar su legitimidad política y estabilidad financiera. Los asesores franceses, dirigidos por el duque de Berry, vieron en este inglés solicitar una oportunidad en oro. Propusieron el matrimonio entre Isabelle y Richard, ofreciendo una dote gigantesca de 800,000 libras y una tregua de 28 años. Para una Francia arruinada por la guerra, fue una oportunidad irresistible. Compre la paz, a costa del sacrificio de un niño. Las negociaciones duraron meses. Y se llevaron a cabo con la frialdad de las transacciones comerciales. Los embajadores franceses e ingleses discutieron los términos como si Isabelle fuera un objeto, vendido en el mercado. Su edad, considerada extremadamente joven, incluso según los estándares medievales, era un tema de debate. Algunos asesores ingleses argumentaron que sería mejor esperar hasta que tenían 12 años, la edad se consideró apropiada para un matrimonio consumido. Pero Richard II estaba desesperado. Se enfrentó a rebeliones internas, problemas financieros devastadores y la amenaza constante de ser depositado. El dinero francés, y la paz externa, tenía más que cualquier consideración sobre la edad de la novia. En octubre de 1396, los términos finalmente fueron arrestados. Isabelle de France sería entregada a Inglaterra, como un regalo político. Un niño sacrificado, en el altar de la diplomacia real. La despedida de Isabelle con su familia francesa era un espectáculo cuidadosamente orquestado, destinado a impresionar a los embajadores ingleses en el Louvre Palais. Charles V, en un raro momento de lucidez, bendice a su niña, lágrimas en los ojos. Isabeau de Baviera, por otro lado, demostró su frialdad habitual, lidiando con la separación como un asunto bien concluido.
La pequeña Isabelle realmente no entendía lo que estaba pasando. Para ella, este viaje a Inglaterra fue una aventura, tal vez incluso temporario. Solo tomó algunos juguetes, sus muñecas favoritas y un pequeño perro mascota que a menudo consiguió su compañía en el Louvre. La suite francesa que lo acompañó incluyó cientos de nobles, sirvientes, y un guardia especial responsable de proteger el tesoro transportado. El viaje de Calais a Londres duró varias semanas, puntuado por ceremonias grandiosas en cada ciudad inglesa cruzada. Las autoridades locales compitieron para ofrecer las recepciones más suntuosas a la futura reina. Pero Isabelle, agotada, intimidada por toda esta bomba, casi llorando y pidió irse a casa. En Londres, Richard II había preparado un matrimonio que competiría con todas las ceremonias reales de la época. La catedral de Saint Paul estaba decorada con telas entrelazadas en colores franceses e ingleses, simbolizando la unión de los dos reinos. Miles de velas, importadas de Francia, iluminaron el edificio, mientras que los coros cantaban en latín y en francés. Fue un espectáculo diseñado no solo para impresionar a los sujetos, sino también para demostrar al mundo que Inglaterra había alcanzado la paz, por diplomacia. Richard II mismo se presentó como un novio reacio, pero determinado. A los 29 años, fue considerado uno de los hombres más refinados de Europa, apasionados por el arte y la literatura. Había amado profundamente a su primera esposa. Y la idea de casarse con un niño, visiblemente lo hizo incómodo. Pero las necesidades políticas habían borrado cualquier consideración personal. Durante la ceremonia, Isabelle permaneció en silencio, claramente intimidada por la grandeza del evento. El arzobispo de Canterbury tuvo que arrodillarse para deslizar el anillo de su pequeño dedo, mientras miraba a su alrededor, buscando caras familiares. Que ya no estaban allí. Cuando fue declarada reina de Inglaterra, no mostró alegría. Solo, una dulce confusión, y un miedo creciente. La vida de Isabelle en la corte inglesa estaba, inicialmente, protegida por las circunstancias de su edad. Richard II, en su crédito, la trató más como una niña que una esposa. Él le proporciona tutores franceses, le permitió mantener sus costumbres nativas. Y se aseguró de que fuera criado con toda la dignidad real. Isabelle recibió sus propios apartamentos en el Palacio de Westminster, una mansión y sirvientes dedicados, asignados exclusivamente a su bienestar. Pero la felicidad de la joven reina fue brutalmente interrumpida, en septiembre de 1399. Richard II, frente a una rebelión dirigida por Henry Bolingbroke, fue depositado, luego asesinado en el castillo de Pontefract. Isabelle, de 10 años, se convirtió en viuda, sin haber sido una esposa. La muerte de Richard creó un gran dilema político para los ingleses. Isabelle era una reina legítima, pero el matrimonio nunca se había consumido, y ella no tenía heredera. Peor aún, la dote de 800,000 libras ya se había gastado, y devolverla a Francia también significaba ganar dinero que ya no existía. Henry IV, el nuevo rey de Inglaterra, trató de mantener a Isabelle como un prisionero dorado, con la esperanza de usarlo durante futuras negociaciones con Francia. La joven viuda fue retenida con relativa comodidad, en el Château de Having, donde pasó 3 años luchando por su libertad. Sus cartas desesperadas a su familia francesa revelan a una joven prematuramente envejecida por el sufrimiento. «Te escribo llorando», dijo en una de sus cartas a su padre, «porque me mantienen aquí como prisionero, lejos de todos los que amo, sin esperanza de regresar». Sus súplicas terminaron suavizando el corazón de Carlos VI, quien, en un momento de lucidez, exigió categóricamente el regreso de su hija. En 1401, después de largas negociaciones diplomáticas, Isabelle finalmente regresó a Francia. Pero la niña de París a la edad de 6 años era ahora una niña de 12 años, prematuramente usada por sus experiencias traumáticas. El regreso al Louvre no le trajo el esperado para la felicidad. Francia permaneció hundida en el caos, y su propia familia la acogió más como una carga política que una niña querida. La tragedia de Isabelle estaba lejos de terminar. En 1405, con solo 16 años, se usó nuevamente como una moneda de cambio político. Cuando su madre estableció un segundo matrimonio con Charles de Orleans, un joven noble y poeta francés. Pero esta vez, Isabelle finalmente sabía algo que siempre había sido rechazado. Un matrimonio basado en el afecto. Charles de Orleans era un hombre sensible e intelectual, y sinceramente enamorado de Isabelle.
La pareja encontró felicidad en las artes, la poesía y un verdadero amor que prosperó a pesar de las presiones políticas de su unión. Isabelle finalmente experimentó lo que significaba ser amada por sí misma y no por su valor en un tratado. Pero, esta felicidad fue breve. En 1407, Charles fue capturado por los ingleses en la batalla de Azincourt, y pasó 25 años en cautiverio en Inglaterra. Isabelle Guidó de hecho nuevamente volvió a la soledad y la dependencia de la corte real francesa. La vida lo había robado, 2 veces, la posibilidad de amar y ser amado. Durante los años siguientes, Isabelle vivió discretamente en la corte de Francia. Dedicarse a la caridad y las artes. Su experiencia cuando era niño con Inglaterra le dio una perspectiva única sobre la diplomacia, que ella usó con delicadeza para asesorar a otros miembros de la familia real. En 1409, Isabelle dio a luz a su única hija, Jeanne de Orleans. Un niño que crecería sin conocer a su padre. La maternidad le trajo un poco de consuelo. Pero también la amarga ironía de saber que su propia hija sin duda enfrentaría el mismo destino. Utilizado como instrumento en alianzas políticas. Isabelle de France murió en 1409, con solo 20 años, por complicaciones posparto. Su vida había sido completamente dominada por los intereses políticos de los demás. Sacrificado a los 6 años en un matrimonio diplomático, viudo a 10, encarcelado a las 12. Casado nuevamente con 16 por razones de Estado. Y viuda por segunda vez a los 18 años, cuando su esposo fue capturado. Su muerte pasó casi desapercibida por los cronistas. Un contraste sorprendente con la bomba que había rodeado su primer matrimonio. Isabelle de Francia había cumplido su papel. Producir un heredero, y alianzas de cemento. Pero ella nunca tuvo la oportunidad de vivir para sí misma. La historia de Isabelle plantea preguntas profundas sobre el papel de las mujeres en la política medieval. Y el precio humano de la diplomacia real. Su experiencia ilustra con dolor cómo los niños, y aún más las chicas de la nobleza, fueron tratados como propiedades intercambiables entre los reinos. Sus vidas están sujetas por completo a los intereses políticos de sus padres y sus esposos. Más de 6 siglos después, la tragedia de Isabelle de Francia aún resuena, como un oscuro recordatorio de los horrores del matrimonio forzado y de la objetivación de los niños para fines políticos. Su historia nos obliga a enfrentar verdades incómodas. En la forma en que todas las empresas pueden llegar a normalizar el sacrificio de la inocencia, en nombre de los intereses más altos. El hijo de la princesa, ofrecido como un simple regalo político. Nunca ha sabido lo que realmente significa tener una infancia. Desde los 6 años, se le confió responsabilidades estatales. Quien debería haber pertenecido a adultos. Su vida era un sacrificio continuo, ofrecido a los dioses despiadados de la política medieval. Un precio pagado por la paz temporal entre las naciones enemigas. Isabelle de France sigue siendo un símbolo eterno. La vulnerabilidad de la infancia ante el poder político desatado. Su memoria nos recuerda que detrás de cada tratado diplomático, cada alianza real, cada matrimonio político en la historia, había, con demasiada frecuencia, niños. Niños cuyas vidas se han roto. Para satisfacer las ambiciones de los poderosos. La niña, que se convirtió en reina a los 6. Pagado por el premio de la paz supremo entre Francia e Inglaterra. Su felicidad. Y finalmente, su vida.